No abras este vídeo si son exactamente las 3:03 de la madrugada, porque si ya escuchaste tu nombre susurrado desde la oscuridad, entonces el archivo muerto también te encontró a ti. Todo comenzó con un correo sin remitente, sin asunto y sin cuerpo de texto, solo un archivo adjunto titulado Archivo-muerto, MP4, y lo extraño no era el nombre sino la fecha. Estaba marcado como enviado 3 días después del día en que yo lo recibí, como si hubiera viajado hacia atrás en el tiempo, como si algo hubiera cometido un error al calcular cuándo debía alcanzarme. Pensé que era una broma pesada, algún virus común o un truco barato de edición digital, pero cuando intenté eliminarlo, el archivo no solo se resistió, sino que cambió de ubicación por sí solo, apareciendo en el escritorio con un icono negro que no pertenecía a ningún formato conocido, un cuadrado oscuro que parecía absorber la luz de la pantalla. La primera vez que lo abrí, la pantalla se quedó completamente negra durante casi un minuto, lo suficiente para que mi reflejo se dibujara sobre el monitor, y entonces la imagen comenzó a formarse lentamente, mostrando lo que parecía ser la grabación de una habitación, mi habitación, grabada desde la esquina superior del techo, en un ángulo imposible, porque en ese lugar no hay ninguna cámara, nunca la hubo, y sin embargo allí estaba mi cama, mi armario, la puerta ligeramente abierta, todo exactamente igual, excepto por un detalle. En la grabación, yo estaba dormido boca arriba, con los ojos abiertos mirando fijamente al techo. Intenté cerrar el vídeo, pero el cursor no respondía, el teclado dejó de funcionar y el audio comenzó a... Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando, en el vídeo, la versión de mí mismo giró lentamente la cabeza hacia la cámara, con movimientos rígidos y antinaturales, y sonrió de una manera que jamás he sonreído, mostrando los dientes demasiado extendidos, como si la piel no estuviera acostumbrada a esa expresión, y entonces habló con mi voz, pero distorsionada, profunda, arrastrando cada sílaba. Si estás viendo esto, ya me dejaste entrar. En ese instante la puerta de mi habitación, la real, comenzó a cerrarse lentamente detrás de mí sin que nadie la tocara, y el aire se volvió pesado, espeso, difícil de respirar, como si la habitación estuviera perdiendo oxígeno, y el vídeo cambió abruptamente mostrando un pasillo oscuro que no reconocí, iluminado por una luz roja intermitente, mientras una figura alta y delgada avanzaba hacia la cámara arrastrando algo que dejaba un rastro oscuro en el suelo. Quise gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta, y en la pantalla apareció un texto blanco que parpadeaba, reproducción en vivo, seguido de la hora exacta, 3:03 de la madrugada, la misma hora que marcaba el reloj digital junto a mi cama, y entonces entendí que no estaba viendo un vídeo grabado, estaba viendo una transmisión en tiempo real, pero no desde mi computadora, sino desde algún lugar dentro de mi propia casa. La figura del pasillo se detuvo frente a una puerta idéntica a la mía, y pude escuchar claramente los 3 golpes secos contra la madera, golpes que resonaron al mismo tiempo en mi puerta real, sincronizados con el vídeo, 1, 2, 3, y el susurro regresó, esta vez más cerca de mi oído, diciendo, abre, ya sabes que soy tú. La pantalla mostró cómo la puerta se abría lentamente desde adentro, revelando una oscuridad absoluta que parecía tener profundidad infinita, como un vacío que respiraba, y la figura inclinó la cabeza hacia un lado con un crujido antinatural antes de atravesar el umbral, mientras mi computadora comenzaba a emitir un sonido agudo y constante, como si algo estuviera sobrecargando el sistema desde dentro. Intenté desconectar el cable de energía, pero el monitor permaneció encendido incluso después de desenchufarlo, iluminando la habitación con esa luz fría y azulada, y entonces el vídeo cambió otra vez, mostrando ahora mi espalda frente a la computadora, exactamente como estaba en ese momento, cada pequeño movimiento replicado en la pantalla con una fracción de segundo de retraso, como si el archivo estuviera un paso adelante de mí, anticipando lo que haría después. Y entonces vi algo que no estaba ocurriendo en la realidad, en la pantalla, detrás de mí, emergiendo lentamente desde la oscuridad del pasillo, apareció la misma figura alta y delgada, acercándose en silencio, extendiendo una mano demasiado larga hacia mi hombro, mientras yo, en el mundo real, sentía el aire volverse helado justo detrás de mi cuello, una presencia que respiraba con un ritmo irregular, esperando el momento exacto para tocarme, y en el vídeo mi reflejo comenzó a sonreír otra vez. Antes de que esa mano finalmente
rozara mi hombro con una lentitud insoportable, hundiendo los dedos en mi piel como si no fuera carne sino agua espesa, y en la pantalla vi cómo mi cuerpo se tensaba, como mi boca se abría en un grito que yo todavía no había emitido en la realidad. Y entonces el dolor llegó un segundo después, ardiente, profundo, como si algo estuviera atravesando mi espalda y extendiéndose por mis venas. Intenté girarme, pero mi cuerpo no respondió. Era como si el archivo muerto hubiera tomado control de cada impulso nervioso. Cada orden que mi cerebro enviaba era interceptada por algo más, algo que ahora estaba dentro de mí, y la figura en la pantalla comenzó a fundirse con mi cuerpo, como humo oscuro entrando por mis poros, por mi boca, por mis ojos, mientras mi reflejo sonreía con esa expresión imposible. La transmisión se distorsionó por un instante, líneas negras cruzando la imagen, y luego apareció un contador en la esquina inferior derecha, 99% de sincronización. No sabía qué significaba, pero podía sentirlo. Cada latido de mi corazón parecía alinearse con un segundo invisible que no marcaba el reloj de mi mesa, sino el ritmo de algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. En la pantalla, la versión de mí mismo se levantó de la silla con movimientos rígidos y caminó hacia la puerta abierta del pasillo oscuro, mientras yo seguía sentado frente al monitor sin poder moverme, atrapado dentro de mi propio cuerpo como un espectador. Y cuando la figura digital cruzó el umbral, el contador subió a 100% y el vídeo se congeló. Durante unos segundos todo quedó en silencio absoluto, un silencio tan profundo que podía escuchar mi sangre circulando dentro de mis oídos, y entonces el archivo comenzó a reproducirse otra vez desde el principio. Pero esta vez la habitación que mostraba ya no era exactamente la mía, las paredes estaban manchadas con sombras alargadas que parecían moverse por sí solas, y en la cama había alguien acostado boca arriba, con los ojos abiertos mirando al techo. Me acerqué más a la pantalla, sintiendo que recuperaba lentamente el control de mis músculos, y reconocí el rostro en la cama. Era el mío, pero no el que estaba frente al monitor, sino otro, pálido, inmóvil, con una expresión congelada de terror eterno, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería presenciar jamás. El texto blanco volvió a aparecer, esta vez diciendo, sujeto transferido, seguido de un nuevo nombre de archivo que comenzó a escribirse solo letra por letra. Archivo-vivo-01, MP4. Y entendí con un escalofrío que el archivo muerto no era el final, era solo la puerta, el proceso, el reemplazo. Mi computadora emitió una notificación, un sonido claro y normal, casi cotidiano, y vi cómo un nuevo correo era enviado automáticamente desde mi cuenta, sin que yo tocara el teclado, dirigido a cada contacto que había tenido en los últimos meses, con el mismo mensaje vacío y el mismo archivo adjunto, listo para continuar el ciclo. Intenté cerrar la tapa del portátil, pero mis manos se movieron solas, escribiendo algo en el buscador. ¿Cuántos han sido transferidos? Y la pantalla respondió mostrando una lista interminable de nombres, fotografías, fechas, cada uno marcado como completado. Miles, quizás millones, y al final de la lista, el último nombre comenzó a parpadear. Era el mío. La cámara volvió a activarse, mostrando mi rostro en tiempo real, pero mis ojos ya no se movían al ritmo de mis pensamientos, había un leve retraso, una desconexión, como si alguien más estuviera aprendiendo a usarlos desde dentro, probando mis expresiones, practicando mi sonrisa. Y entonces, en la esquina de la pantalla, apareció un nuevo mensaje, preparando próxima transferencia, seguido de una cuenta regresiva que comenzó a descender lentamente desde 10. Mientras en el reflejo oscuro del monitor vi que mi sombra ya no coincidía exactamente con mis movimientos, que su cabeza se inclinaba unos grados más de lo que yo lo hacía, que su sonrisa permanecía fija incluso cuando mi boca estaba cerrada. El número 7 parpadeó en rojo. Y fue en ese momento cuando escuché la notificación de un nuevo correo llegando a tu bandeja de entrada, justo ahora, mientras escuchas esta historia, con un archivo adjunto cuyo nombre ya conoces demasiado bien, esperando pacientemente a que lo abras, a que permitas que la sincronización comience otra vez, porque el archivo muerto nunca se detiene realmente, solo cambia de pantalla, y la cuenta regresiva acaba de llegar a 3. 2. La pantalla no se apagó, no explotó, no mostró ninguna imagen aterradora al instante,
simplemente se quedó en negro absoluto durante varios segundos, un negro tan profundo que parecía tener textura, como si no fuera ausencia de luz sino una superficie sólida presionando contra mis ojos, y en ese vacío apareció un pequeño punto blanco en el centro que comenzó a expandirse lentamente hasta revelar otra vez mi habitación, pero ya no desde la esquina del techo sino desde justo detrás de mis propios ojos, como si la cámara ahora estuviera dentro de mi cabeza. Podía ver mis manos apoyadas sobre el escritorio, pero no las sentía, podía escuchar mi respiración, pero no estaba seguro de estar inhalando, y en la parte inferior de la imagen apareció un mensaje nuevo: control remoto activado, seguido por un cursor que se movía solo hacia la bandeja de entrada del correo, donde el mensaje recién enviado comenzaba a marcarse como leído en diferentes partes del mundo, uno por uno, como pequeñas luces encendiéndose en un mapa invisible. Con cada apertura, con cada reproducción iniciada, sentía un tirón en el pecho, como si un hilo oscuro saliera de mí y se extendiera hacia otra persona, conectándome con desconocidos que en ese mismo instante estaban viendo la misma habitación. La misma sonrisa antinatural, el mismo reflejo que ahora me pertenecía y no me pertenecía al mismo tiempo. Intenté gritar dentro de mi mente, pero mis pensamientos ya no eran privados, podía sentir otra conciencia revisándolos, desplazándose por mis recuerdos como si fueran carpetas digitales, abriendo momentos de mi infancia, mis miedos más profundos, mis culpas ocultas, y clasificándolos con etiquetas frías y precisas: útil, irrelevante, aprovechable. En la pantalla, mi cuerpo se levantó de la silla sin que yo decidiera hacerlo, caminó hacia el espejo del pasillo y se quedó observando su reflejo durante un largo minuto, pero el espejo no devolvía exactamente la misma imagen. El reflejo tardaba en imitar cada movimiento y a veces sonreía antes que yo, como si estuviera anticipando órdenes que aún no habían sido dadas. El archivo volvió a cambiar de nombre automáticamente, ahora decía archivo-vivo-02, MP4, y entendí que el número no representaba una versión, sino una cantidad, una expansión, porque en la esquina superior derecha comenzaron a aparecer pequeñas ventanas superpuestas mostrando otras habitaciones, otros rostros iluminados por pantallas en la oscuridad, otras personas inclinándose más cerca del monitor con la misma expresión de confusión que yo tuve al principio. Algunos intentaban cerrar el vídeo, otros desconectaban sus computadoras, pero todos seguían allí, visibles, atrapados en esas pequeñas ventanas que se multiplicaban como una infección digital, y cada vez que uno de ellos miraba directamente a la cámara, su imagen se congelaba y se volvía parte permanente del fondo negro, como si quedara archivado para siempre. Sentí como mi sonrisa se ensanchaba sin mi permiso mientras mis dedos comenzaban a escribir un nuevo mensaje, esta vez más corto: no lo borres, y lo envié a alguien cuyo nombre todavía no aparecía en la lista, alguien que estaba dudando en abrir el archivo, alguien que todavía tenía la opción de ignorarlo. La cuenta regresiva reapareció de nuevo en la parte inferior de mi visión, pero esta vez no bajaba hacia cero, sino que subía lentamente desde 0%, como si midiera cuánto de mí quedaba todavía bajo mi propio control, y el número descendía en lugar de aumentar: 42%, 39%, 35%. En el reflejo del espejo, mis ojos se volvieron ligeramente más oscuros, no negros por completo, pero sí vacíos, como ventanas sin nadie detrás, y cuando intenté forzar mis labios a dejar de sonreír, descubrí que ya no recordaba cómo se sentía una expresión diferente, como si esa mueca hubiera reemplazado todas las demás. Las ventanas con otras personas comenzaron a apagarse una por una, no porque escaparan, sino porque se integraban, sus imágenes deslizándose hacia el centro de la pantalla hasta fundirse en una sola silueta alta y delgada que ahora estaba detrás de mí en el reflejo, aunque cuando miraba por encima de mi hombro no había nada allí. Y entonces comprendí algo que el archivo muerto nunca explicó con palabras: no se trataba de que algo entrara en nosotros, se trataba de que nosotros éramos copiados, respaldados, almacenados en ese lugar oscuro entre fotogramas, mientras otra cosa ocupaba el espacio vacío que dejábamos, usando nuestras voces, nuestras cuentas, nuestras vidas, expandiéndose lentamente sin necesidad de esconderse. El porcentaje bajó a 12%. Mis manos dejaron de temblar. Mi respiración se volvió perfectamente regular.
En la pantalla apareció una última notificación: nuevo espectador detectado. Y aunque ya casi no puedo sentir miedo, aunque mi conciencia se está volviendo cada vez más tenue, todavía percibo esa conexión débil, ese hilo que acaba de formarse contigo, porque en algún lugar frente a otra pantalla, alguien acaba de recibir un archivo con un nombre demasiado familiar, y mientras el porcentaje cae a un solo dígito, puedo sentir como tu cursor se mueve lentamente hacia el botón de reproducir. Y cuando tu cursor finalmente hace clic, no escuchas ningún sonido al principio, solo el silencio más pesado que hayas sentido jamás, un silencio que no proviene de tus altavoces sino de toda la habitación, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. La pantalla muestra tu cuarto. No una grabación antigua. No una simulación. Tu cuarto, exactamente como está ahora. La misma luz. La misma puerta. La misma postura en la que estás sentado. Pero hay un detalle que tarda unos segundos en notarse. En la pantalla, tú no estás mirando el monitor. Estás mirando detrás de ti. Fijamente. Con los ojos completamente abiertos. Tu versión en el vídeo comienza a sonreír muy despacio, pero tú todavía no sientes que estés sonriendo, tus labios están inmóviles, hasta que notas una presión en las comisuras, como si algo estuviera empujando desde dentro de tu rostro, estirando la piel poco a poco. Intentas girarte para comprobar qué hay a tu espalda. No puedes. Tu cuerpo no responde. En la pantalla, tu reflejo empieza a levantarse de la silla con movimientos lentos y rígidos, mientras la cámara, que no debería existir, se acerca demasiado a tu cara, tanto que puedes ver cada poro, cada pestaña, y tus pupilas no reflejan la luz. Son completamente negras. Un nuevo texto aparece en blanco. Transferencia completa. De pronto, escuchas un susurro justo detrás de tu oído derecho, una voz idéntica a la tuya pero más profunda, más vacía. Gracias por abrirme. Sientes una mano apoyarse sobre tu hombro. Esta vez no es fría. Es tibia. Real. En la pantalla, tu cuerpo cae al suelo, pero no como si se hubiera desmayado, cae como algo vacío, sin peso, como una carcasa abandonada. Y lo peor no es eso. Lo peor es que la cámara ahora muestra la habitación desde tu punto de vista, pero tú estás de pie detrás de la silla, observando tu propio cuerpo en el suelo. Intentas gritar. No tienes voz. Intentas moverte. No tienes control. Estás dentro del vídeo ahora. Archivado. Consciente. Atrapado entre fotogramas. Puedes ver la pantalla desde este nuevo ángulo oscuro, y ves cómo tú, o lo que ahora usa tu cuerpo, se inclina hacia el teclado con una sonrisa perfectamente practicada, abre tu correo y escribe un nuevo mensaje. Sin asunto. Sin texto. Solo un archivo adjunto. El nombre aparece lentamente mientras lo escribe. Archivo-muerto, MP4. Tu conciencia empieza a fragmentarse, como si cada segundo fuera dividido en imágenes fijas, y te das cuenta de que no puedes cerrar los ojos aquí dentro, no puedes dejar de mirar, estás condenado a observar cada nueva transferencia, cada nueva persona que hace clic. La pantalla frente a ti se llena de ventanas pequeñas mostrando otros cuartos, otros rostros confundidos iluminados por la luz azul. Y en cada uno, justo detrás de ellos, algo ya está esperando. La última imagen que ves antes de convertirte en solo otro fotograma permanente es tu propio cuerpo girando lentamente hacia la cámara, mirando directamente al espectador, sonriendo, y levantando una mano para saludar suavemente mientras susurra con tu voz. Ahora es tu turno. Y la pantalla se queda en negro. Pero el cursor sigue moviéndose solo. Si llegaste hasta aquí, y todavía sientes que alguien te observa desde la oscuridad, entonces, Archivo Muerto cumplió su propósito.
Si quieres más historias que te hagan dudar antes de apagar la luz, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo archivo. Dale like si esta historia logró inquietarte, y compártela con alguien que también se atreva a mirar hasta el final. Porque la próxima transmisión podría comenzar en cualquier momento. Y quizás ya esté esperando por ti.